¿Te has imaginado alguna vez cómo sería pisar un suelo tan antiguo que pocos conocen en detalle? La tierra de la que hablamos albergó personajes intrigantes, vivió eventos dramáticos y guardó secretos que aún hoy causan escalofríos. Hay relatos antiguos, presentes en el libro de Génesis, que revelan un escenario impresionante antes del diluvio. Poca gente se atreve a sumergirse en este periodo misterioso, pero aquí surge la oportunidad de explorar esa era casi olvidada. Si tu corazón late con fuerza, solo de pensar en descubrimientos que pueden transformar la forma en que entiendes la Biblia, quédate con nosotros. En este video, viajaremos por ese pasado remoto y descubriremos verdades que siguen resonando en el presente, mundos ancestrales. El primer paso de esta trayectoria antigua implica un vistazo al mundo creado por Dios en Génesis. Allí encontramos un jardín perfecto, donde Adán y Eva disfrutaban de una comunión directa con el Creador. Esa era inicial estuvo marcada por la armonía, pero todo se desequilibró después de que surgió el pecado. El relato muestra que el ser humano pasó a enfrentar dolores y conflictos que antes no existían, y ese punto es crucial para comprender lo que vendría después. En el capítulo 4 del libro de Génesis aparecen Caín y Abel como símbolos de elecciones opuestas. Mientras Abel ofrecía un sacrificio con sinceridad, Caín presentó algo sin entrega total. El resultado fue un crimen que volvió el ambiente aún más pesado. A partir de ahí, las generaciones siguientes se fueron expandiendo y dejando huellas de violencia. Es en ese ritmo que vislumbramos un panorama amenazador, pues la caída de Adán y Eva no se limitó al Edén, se extendió, contaminando corazones y actitudes. Hay algo fascinante en este mundo antiguo, porque la longevidad descrita en las genealogías causa asombro. Las personas vivían siglos, incluso más de 900 años, lo que aumentaba tanto la oportunidad de influir en otras vidas como el potencial de cometer injusticias. La tierra se iba llenando de individuos que, en vez de buscar la comunión con Dios, se distanciaban de Él. Ese movimiento dio lugar a sociedades corrompidas, dando la impresión de que la maldad no tenía freno. Además de todo, flotaba una sensación de urgencia. El capítulo 5 de Génesis presenta una lista de las familias que surgieron después de Adán, mostrando nombres que, para algunos, parecen solo detalles, pero que guardan el hilo conductor hacia el gran cambio que ocurriría. Con cada nacimiento, existía la esperanza de que surgiera alguien que reanudara la alianza con el Creador. Sin embargo, con el tiempo, el camino de las personas se fue volviendo más turbulento. Mientras la civilización crecía, algo resonaba como un eco distante, el llamado a obedecer los principios divinos. En este video, exploraremos cómo se desarrolló ese escenario ancestral hasta el momento en que el cielo se rompió en torrentes de agua, cambiándolo todo para siempre. Génesis de la corrupción. Ahora, observemos más de cerca el aumento de la maldad. El libro de Génesis informa que los seres humanos se multiplicaron, y con ello, también los delitos. En el capítulo 6, encontramos una descripción inquietante. Había gigantes en la tierra, y la corrupción alcanzaba niveles alarmantes. La expresión utilizada muestra que el comportamiento humano llegó a tal punto que Dios se entristeció al ver a su creación eligiendo caminos perversos. Muchos tratan de entender quiénes eran esos gigantes. Algunos estudiosos indican que podrían ser personas de gran estatura o grupos poderosos. El hecho es que el texto bíblico destaca que la violencia se convirtió en la marca de aquella sociedad. En vez de seguir la bondad, las multitudes cultivaron la disputa y la deshonra. Con cada generación, las personas se alejaban aún más de la presencia divina, atrayendo consecuencias graves. En el capítulo 6 de Génesis, también surge la polémica sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Hay quienes interpretan esto como una referencia a los descendientes de Set, uniéndose a los descendientes de Caín, o incluso a seres angélicos que tuvieron relaciones con mujeres humanas. La Biblia no profundiza en detalles más allá de lo que está escrito, pero el punto principal es que la tierra se llenó de actos repugnantes, oscureciendo el propósito original de Dios. Sin embargo, en medio de ese ambiente caótico,
un hombre se destaca. Noé halla gracia a los ojos del Señor. El contraste es poderoso. Mientras el pueblo a su alrededor se sumerge en el desorden, Noé mantiene un corazón inclinado a obedecer. Este hallazgo en Génesis 6 realza la manera en que Dios busca a alguien capaz de escuchar su voz, aun cuando todo parece deteriorado. Es una lección para cualquier época. Incluso en medio de la decadencia, hay espacio para la fidelidad. Antes de continuar, surgen descubrimientos importantes. Mantente atento, porque en breve veremos cómo este escenario prepara el terreno para el mayor juicio jamás registrado. Si acabas de llegar, aprovecha para suscribirte aquí al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo contenidos profundos y a difundir reflexiones bíblicas que pueden transformar vidas. Todavía quedan detalles sorprendentes por delante, así que sigue con nosotros. Las generaciones de Adán. Revisemos las genealogías que aparecen en Génesis 5. Nombres como Set, Enós o Cainán pueden parecer meras estadísticas, pero en aquella época, cada uno representaba la esperanza de retomar la comunión con Dios. La longevidad, con individuos que vivían más de 900 años, llama la atención. Imagina cuántas historias, cuántas oportunidades de aprender y cuántos desvíos podrían aparecer en un período tan extenso. Set surgió como una nueva perspectiva tras la tragedia entre Caín y Abel. Fue él quien dio continuidad a una línea familiar que, al menos en parte, buscaba al Creador. A partir de entonces, nacieron hijos y más hijos, formando una cadena de generaciones que, en teoría, podrían haber influido al resto de la gente para seguir un camino correcto. Sin embargo, el corazón humano mostró que la inclinación hacia el error se volvió más fuerte de lo que muchos esperaban. El libro de Génesis menciona cada nombre y la edad en que murieron, lo cual puede parecer monótono, pero oculta un mensaje. El paso del tiempo no fue suficiente para corregir la naturaleza corrompida del hombre. Las historias se repetían y la violencia seguía creciendo. Había quienes intentaban volverse a Dios, pero la mayoría optaba por rutas oscuras. El resultado fue un panorama en el que la rectitud era la excepción y no la norma. Por otro lado, esos relatos familiares muestran que Dios no se olvida del ser humano. En cada descendencia permanecía encendida la posibilidad de que alguien viviera en obediencia. Ese hilo de esperanza recorre la historia, demostrando que el Creador estaba dispuesto a rescatar a quienes lo buscaran con sinceridad. Es en ese contexto que Enoc se convierte en una señal de algo diferente, un destello de fe en medio de la tempestad. Los descendientes de Adán contenían el potencial de influir en el destino de la tierra. No obstante, cuando la mayoría se rindió al pecado, el resultado fue devastador. Aún así, nada escapó a la mirada de Dios. El llamado al arrepentimiento siempre estuvo presente, aunque fuera ignorado por la multitud. Cada generación que pasaba sin acoger la verdad preparaba el escenario para lo que se conocería como el diluvio. El clamor de Enoc. Entre tantos nombres, Enoc destaca de manera especial. Génesis 5 relata que él caminó con Dios y que cierto día ya no fue hallado, porque el Señor se lo llevó consigo. Este pequeño pasaje despierta curiosidad hasta hoy. ¿Qué significaba caminar con Dios en un tiempo donde la violencia y el desvío moral predominaban? Enoc demostró que a pesar del desorden, era posible mantener una relación profunda con el Creador. No siguió la misma senda de incredulidad que envolvía a su generación. Al contrario, dedicó su vida a buscar intimidad con aquel que había moldeado todas las cosas. El texto no entra en detalles acerca de su rutina diaria, pero deja claro que esa cercanía fue tan impactante que Enoc no pasó por la muerte, a diferencia de los demás. Algunos interpretan que Enoc predicaba acerca del juicio y el arrepentimiento. La carta de Judas, en el Nuevo Testamento, menciona profecías atribuidas a él, señalando el fin de quienes desprecian las leyes divinas. Este detalle refuerza la idea de que Enoc clamó al pueblo para que regresara al Señor. Aunque buena parte de los contemporáneos de Enoc no prestó atención, su ejemplo quedó registrado en las Escrituras. Él representó la prueba de que todavía existía quien deseaba recorrer el camino correcto.
Al mismo tiempo, el hecho de que fuera arrebatado indica cuánto se preocupa Dios por resaltar la postura de alguien fiel. Pero, incluso con ese testimonio vivo, las personas insistieron en actuar conforme a sus propias pasiones. Enoc partió, y el plan divino siguió su curso hacia la siguiente fase. Poco después, el mundo experimentaría un vuelco gigantesco. Este período antediluviano muestra que la paciencia de Dios no es pasividad. Él brinda oportunidades y envía alertas, pero llega el momento en que la sentencia se cumple. Enoc fue una voz que resonó, demostrando que aún había oportunidad de arrepentimiento. Aún así, la dureza de corazón de la mayoría hizo que la tierra se llenara de crímenes y prácticas vergonzosas. Los acontecimientos siguientes dejarían una marca en la historia. Gigantes y la polémica. Algunos versículos en Génesis 6 mencionan gigantes en la tierra, también llamados Nefilim. Hay debate sobre quiénes eran exactamente. Algunos creen que se trataba de hombres de estatura extraordinaria o guerreros famosos. Otros sugieren que era un grupo híbrido, fruto de la unión entre hijos de Dios e hijas de los hombres. Independientemente de la teoría, la narrativa bíblica subraya que esos seres estaban presentes en un momento de gran depravación. La fama de estos gigantes generó muchos mitos a lo largo de los siglos, pero si nos limitamos al texto sagrado, lo que queda claro es que la tierra estaba colmada de injusticias, ya fuera por gobernantes tiranos o por la influencia negativa que se esparcía. Los actos humanos llegaron a un extremo peligroso. La mención de figuras gigantescas puede funcionar como una metáfora de la magnitud del mal. El ambiente se había vuelto insostenible. En el libro de Números encontramos referencias a gigantes como los descendientes de Anac. En Deuteronomio también se menciona a personajes de gran estatura. Esto señala que dicha condición no era algo único de un período. Sin embargo, en el contexto antediluviano, su presencia refuerza la idea de un tiempo sin límites morales, donde la fuerza bruta dominaba y la corrupción se hacía notar. Esta parte del relato despierta curiosidad, pero no debemos perder de vista el propósito principal del texto: mostrar cómo la violencia y la impiedad se apoderaron de la tierra. Dios contempló esa situación y decretó que habría un fin a tanta maldad. El enfoque está en la decisión divina de limpiar el planeta de la malicia que se había diseminado, asegurando que se preservara un remanente fiel. La imagen de esos gigantes, fueran quienes fueran, resalta un escenario de enorme caos. Era como si la propia creación estuviera saturada de actos repulsivos. Mientras tanto, un hombre se alzaba como ejemplo de obediencia. Noé, descrito como justo en su generación, se convirtió en la clave de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Ese contraste entre la injusticia dominante y la fidelidad de unos pocos indicaba el rumbo de lo que estaba por suceder: la alianza de Dios. En este video llegamos a un punto decisivo. Dios anuncia que destruirá a la humanidad, pero al mismo tiempo establece una alianza con Noé. El capítulo 6 de Génesis relata que el Creador vio que todo estaba corrompido y decidió poner fin a la crueldad en masa. Sin embargo, Él no abandona por completo el proyecto de tener personas que lo reverencien. En vez de ello, ofrece un camino para que Noé y su familia se salven. La palabra alianza conlleva un peso simbólico. Indica que Dios tenía el compromiso de mantener viva la línea que seguiría sus mandamientos. La justicia de Noé no surgía de una perfección absoluta, sino de un corazón que deseaba honrar al Señor. Esa disposición lo hizo apto para recibir instrucciones especiales, y así, la construcción de un arca se convertiría en la señal visible de ese pacto. Es significativo que Dios incluyera no solo a Noé, sino también a su familia y a un conjunto de animales en el arca. La creación no sería destruida de modo definitivo. Habría continuidad, un nuevo comienzo. Este cuidado muestra que, aun en medio de la ira contra el pecado, el Creador no actúa con venganza ciega. Él preserva la obra de sus manos, demostrando justicia y misericordia. Cuando hablamos de alianza, recordamos que la Biblia menciona otras a lo largo de la historia. Está la alianza con Abraham, luego con Israel en el Sinaí
y finalmente la alianza definitiva en Cristo. Todas apuntan al deseo de Dios de relacionarse con el hombre. En este tiempo antediluviano, el anuncio de que Noé y su casa serían protegidos ilustra cómo el Altísimo tiene compasión de aquellos que aceptan vivir bajo su dirección. Este es el punto de giro que precede al gran diluvio. La semilla de la esperanza quedaría resguardada en el arca, permitiendo un nuevo comienzo más adelante. Ante un mundo arruinado, el Creador optó por rescatar a quienes confiaban en sus promesas, mostrando que siempre hay salvación para quien deposita su fe en Él. A continuación, veremos cómo reaccionó Noé a ese llamado audaz y cómo recibió la gente de su alrededor la noticia. El aviso divino, el acto de construir un arca para enfrentar una inundación global, resultaba extraño para la mayoría. De acuerdo con Génesis, Dios dio instrucciones específicas a Noé acerca de las medidas y los materiales necesarios. La idea de un juicio a través de aguas inmensas no era algo común, generando burla y duda entre los habitantes locales. No obstante, Noé siguió el llamado sin vacilar. Mientras esa gran embarcación tomaba forma, seguramente la gente a su alrededor se preguntaba por la cordura de Noé. Era como si aquel hombre estuviera perdiendo el tiempo con un proyecto absurdo. Sin embargo, cada golpe de martillo en la madera servía como advertencia. Algo grandioso estaba por suceder, y no sería ninguna broma. El ruido del trabajo diario de Noé podría haber despertado a algunos al arrepentimiento, pero la Biblia no muestra un movimiento masivo hacia el cambio. En 2 de Pedro encontramos referencias a Noé como predicador de justicia. Esto sugiere que, además de edificar el arca, proclamaba la necesidad de volver a Dios. Aún así, la dureza de corazón prevaleció, y nadie, salvo su propia familia, aceptó la invitación. El tiempo de la paciencia divina se estaba agotando, y el cielo se preparaba para derramar las aguas que jamás se habían visto en tal magnitud. Esa advertencia divina también nos enseña algo en el presente. Muchas veces Dios alerta sobre las consecuencias del pecado, pero las personas prefieren ignorarlo. No se trata de manipulación o de amenazas vacías, sino de una advertencia amorosa que llama a la corrección antes de que llegue la destrucción. En el período antediluviano, esa advertencia se hizo real cuando comenzó a caer la lluvia de manera intensa. La perseverancia de Noé, al construir el arca, incluso en medio de burlas, revela un rasgo fundamental de la fe. Confiaba en la voz divina por encima de la opinión popular, y esa postura lo convirtió no solo en el fundador de una nueva era, sino también en el ejemplo de cómo la obediencia a Dios trasciende la lógica humana en momentos cruciales. Se dio el mensaje de que el juicio se acercaba, pero muy pocos prestaron atención. Construyendo el arca, la construcción en sí conllevó detalles prácticos. Según el relato, el arca se haría de madera de gofer, revestida con brea por dentro y por fuera, y tendría compartimentos para distintos animales. Debía contar con 3 pisos, una abertura para la iluminación y provisiones suficientes para la supervivencia de todos los que estuvieran dentro. Para nosotros, es difícil imaginar el tamaño del esfuerzo de Noé y su familia al levantar una embarcación así sin recursos modernos. La Biblia no especifica cuánto tiempo duró esta obra, pero algunas estimaciones sugieren que pudo haber llevado décadas. En ese lapso, Noé no solo construía, sino que probablemente almacenaba alimento y hablaba a la gente acerca de la urgencia del arrepentimiento. Aún así, la multitud prefería sus fiestas, transacciones y violencias, como si nada importante estuviera por suceder. Algunos estudiosos intentan calcular las dimensiones en metros, concluyendo que el arca era bastante grande. El objetivo no es probar si cabía o no cada especie de animal, sino mostrar que, para Dios, nada es imposible. Noé confió y trabajó sin ver aún la lluvia caer. Solo se basó en la instrucción recibida. Con cada tablón que colocaba, renovaba la certeza de que el Señor cumpliría su palabra. Podemos imaginar las conversaciones familiares. Tal vez hubo momentos de duda o cansancio, pero la determinación prevalecía. La promesa divina
Era el único fundamento seguro. En ningún pasaje leemos que la sociedad se conmoviera o quisiera ayudar. Todo indica que Noé y los suyos enfrentaron ese desafío casi en solitario, cargando sobre sus hombros los apodos de lunáticos o fanáticos. La fe de Noé influyó en su esposa, en sus hijos y en sus nueras. Así, la unidad familiar emerge como un signo de que, incluso en medio del caos, Dios hace surgir un núcleo de esperanza. La construcción del arca no fue solo una labor de ingeniería rudimentaria, sino un acto de entrega total, y ese carácter de obediencia integral preparaba el escenario para el mayor evento de juicio desde la creación. Pronto llegaría el momento en que los cielos derramarían su furia en forma de lluvia incesante. Los días finales, antes de la lluvia. Cuando el arca estuvo lista, el tiempo para la conversión prácticamente se había agotado. Dios ordenó a Noé reunir a los animales, y las especies comenzaron a dirigirse dentro de la embarcación. Este fenómeno inusual debería haber sacudido a los incrédulos. Imaginar una fila ordenada de criaturas entrando en un barco sin un gran alboroto contradice la lógica común. En ese intervalo, podemos suponer que el movimiento de los animales fue tema de conversación en todas partes. Aún así, la Biblia no registra un arrepentimiento generalizado. Parecía que el corazón de la mayoría estaba tan endurecido que ni siquiera ese suceso provocó una reflexión seria. La rutina siguió su curso y la gente vivía como si tuviera la eternidad asegurada. Noé y su familia, por otro lado, cumplieron cada orden. Separaron los animales puros en número de 7 parejas y los demás en número de 2 parejas, según Génesis 7. Los detalles revelan un cuidado que va más allá de la simple supervivencia, pues habría necesidad de sacrificios tras el diluvio, además de la continuidad de las especies. Todo estaba planeado por Dios para que la creación tuviera una nueva oportunidad. En esos momentos que precedieron a la lluvia, el silencio de arrepentimiento por parte de la población resuena. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 24. Igual que en los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba y no prestó atención hasta que el diluvio se los llevó a todos. Esta comparación sirve de advertencia. Muchas veces la distracción del día a día impide darnos cuenta de lo que realmente importa. Entonces, llegó el fin de ese periodo. No hubo cambio colectivo alguno. El barco estaba lleno de animales y la familia de Noé se preparaba para lo desconocido. El Creador cerraría la puerta del arca y del otro lado quedaría solo quien decidió ignorar la advertencia. La tragedia estaba a punto de desarrollarse, pero al mismo tiempo se cumpliría la promesa de una nueva etapa en la historia humana. La puerta se cierra. La imagen es contundente. Dios mismo cerró la puerta del arca, según Génesis 7. Ese acto simboliza el fin de cualquier oportunidad tardía de ingresar. Hasta ese momento, si alguien se hubiese arrepentido de verdad, podría haber pedido refugio, pero la dureza de corazón prevaleció. Cuando el Señor cerró la puerta, ya no había vuelta atrás. La sentencia estaba dictada. Poco después, la lluvia empezó a caer, y no era algo suave, era una fuerza arrasadora. Se rompieron las fuentes del gran abismo, describe el texto. El torrente que caía del cielo se mezclaba con las aguas que brotaban de la tierra, provocando una catástrofe sin precedentes. La gente pudo haber intentado refugiarse en lugares altos, pero, con el paso de los días, ni siquiera los montes resistían. El arca, por su parte, fue elevada por las aguas. Dentro, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras sentían cada vaivén y escuchaban los ruidos externos. Es probable que el estruendo y la oscuridad generaran inquietud, pero la confianza en la palabra divina y la convicción de haber obedecido el llamado traían serenidad en medio del caos. La sensación de ver la puerta cerrada involucra aspectos emocionales profundos. Habría recuerdos de amigos, conocidos y vecinos que se burlaron de la profecía y que ahora estarían desesperados. La Biblia no describe los sentimientos de Noé sobre esto, pero podemos imaginar la mezcla de dolor por los que estaban fuera y gratitud por estar a salvo.
Mientras las aguas subían, la conciencia de que la humanidad entera sería barrida reforzaba la seriedad del juicio divino. No era una mera advertencia, sino un acto definitivo. Al mismo tiempo, quedaba clara la lección de que Dios no tolera la iniquidad para siempre. Él extiende la mano, da plazos y envía mensajeros, pero si se ignora todo, llega la retribución. Con la puerta cerrada, se cumplió la palabra de que el mundo sería purificado, y solo un pequeño grupo sobreviviría a ese evento extremo. Los 40 días. La lluvia torrencial duró 40 días y 40 noches, según Génesis 7. Ese período se convirtió en un símbolo de prueba y purificación en toda la Biblia. Noé y su familia navegaron sobre aguas que ya cubrían las montañas. No había tierra firme a la vista, solo el océano formado por la unión de las lluvias y de las fuentes subterráneas. Podemos imaginar el impacto psicológico de pasar tanto tiempo encerrados, escuchando la lluvia caer sin tregua. Los animales también enfrentaban aquella penumbra, dependiendo de los cuidados de Noé y su familia. El trabajo para alimentar a cada criatura y mantener el orden en el arca debía de ser arduo. A la vez, la fe era el sustento que renovaba la esperanza de que todo terminaría bien. El relato bíblico no menciona murmuraciones por parte de Noé. Él confiaba en que, al cumplirse el plazo establecido, las aguas descenderían. El mundo afuera estaba siendo totalmente transformado, pero dentro de la nave, el Creador preservaba la vida. Es una imagen de la gracia, pues, a pesar del juicio severo, hubo provisión para quien escuchó su voz. Esos 40 días de lluvia ininterrumpida recuerdan otros períodos similares en las Escrituras, como el tiempo de Moisés en el Sinaí o los días de ayuno de Jesús en el desierto. Son momentos de separación, donde lo divino actúa y los humanos son invitados a depender exclusivamente de la protección del Altísimo. En el caso de Noé, no había ningún puerto al que dirigirse. Simplemente aguardaba con fe. Cuando por fin cesó la lluvia, dejó a su paso un vasto mar cubriendo toda la superficie. El arca continuó flotando y la espera duró varios meses. La lección es clara. No bastó con que la tormenta terminara. Era necesario que la tierra volviera a estar en condiciones de sustentar la vida. Esa demora prueba que las consecuencias del pecado no se disipan instantáneamente, aunque la gracia de Dios acompañe cada paso del proceso de recomienzo. El lamento de Noé. Pasado el tiempo de lluvia continua, el arca siguió a la deriva. Fueron 150 días con las aguas dominándolo todo, según Génesis 7 y 8. Durante ese período, la paciencia de Noé y su familia se puso a prueba. El texto no relata diálogos sobre el asunto, pero imaginar tantos meses sin ninguna noticia externa debió de causar angustia. Es plausible pensar que Noé recordara a quienes se burlaron de él. Tal vez rememoraba las interacciones con amigos de la infancia que no creyeron en el mensaje. El silencio afuera debía de ser perturbador. Solo quedaba el sonido del agua y el vaivén constante de aquel gran barco. Ese aislamiento reforzaba la percepción de que el mundo de antes ya no existía. Los sentimientos encontrados podrían incluir la tristeza por saber que muchas vidas se habían perdido. Aunque prevaleciera la violencia, siempre habría rostros conocidos que ahora yacían bajo las aguas. Al mismo tiempo, sentía gratitud por estar a salvo con su familia. La ambigüedad emocional ante un juicio tan radical subraya cuán lejos puede llevar la desobediencia humana. Por más que Noé confiara en el propósito divino, las semanas dentro del arca no debieron de ser fáciles. Había provisiones de alimento, pero la rutina limitada y el olor de los animales volvían el lugar claustrofóbico. Cada día parecía igual al anterior, sin señales de que la vida normal regresaría. Aún así, la fe fue el sostén. El libro de Génesis muestra que sopló un viento y las aguas comenzaron a descender. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Ese instante marcó el comienzo de una nueva etapa, pero aún no era el momento de salir. Noé necesitaba cerciorarse de que el suelo estuviera firme. Entonces comenzó a enviar aves para evaluar las condiciones externas.
Cada vuelo representaba la esperanza de que pronto podrían ver nuevamente la tierra seca. La esperanza en un cuervo y una paloma. Para verificar si las aguas habían bajado lo suficiente, Noé soltó un cuervo. El ave sobrevoló los espacios inundados y regresó, sin señal de un lugar donde posarse. Esa primera prueba mostró que la tierra aún no brindaba seguridad. Después, Noé envió una paloma, que volvió al anochecer sin nada en el pico. Días después, liberó de nuevo a la misma ave y ésta regresó con una hoja fresca de olivo. Esa simple hoja reveló que la vida comenzaba a florecer otra vez. La alegría de ver aquella hoja debió de ser inmensa. Era la señal de que la vegetación había sobrevivido o estaba brotando de semillas ocultas. También implicaba que el nivel de las aguas había disminuido bastante. El cuervo, al ser menos selectivo, no trajo noticias claras, pero la paloma, símbolo de pureza y paz, ofreció la prueba concreta de un renacer fuera del arca. Aún así, Noé optó por esperar más. Enviar las aves fue una forma prudente de evaluar las condiciones sin arriesgar la vida de la familia. La paciencia demostrada en este proceso muestra el cuidado de alguien que no quiere dar un paso equivocado. Todo el tiempo de espera en el arca no habría servido de nada si salían antes de hora y hallaban un ambiente todavía inhóspito. La presencia de una simple hoja de olivo representa la esperanza tras la destrucción. El mundo fuera del arca todavía necesitaba afianzarse, pero ya ofrecía señales de recuperación. Esta lección recalca que, incluso después de una gran devastación, la vida puede resurgir. Además del hecho histórico, hay un mensaje espiritual de recomienzo y de cómo Dios siempre deja abierta la posibilidad de la renovación. Después de algunos días más, Noé volvió a soltar a la paloma y ella ya no regresó. En ese momento, comprendió que el entorno exterior era habitable. Más adelante veremos que, aún así, él aguardó la confirmación para abrir el arca. La cautela en cada paso demuestra que la fe también va de la mano de la prudencia. Pronto llegaría el instante de poner los pies en tierra firme y comenzar un nuevo capítulo en la existencia humana, bajando a tierras nuevas. Cuando Noé finalmente retiró la cubierta del arca, comprobó que el suelo estaba seco. Sin embargo, prefirió esperar la orientación divina antes de salir. Es interesante notar que Génesis 8 registra que él aguardó hasta que Dios le ordenó salir. Este detalle pone de relieve la obediencia que lo acompañó desde el principio. Al poner los pies fuera de la embarcación, Noé y su familia encontraron un mundo transformado. Ya no existían las ciudades antiguas ni rastro alguno de la civilización antediluviana. El paisaje debió de parecer extraño, quizá con vegetación recién nacida y áreas llenas de lodo. Nada de lo visto antes existía ahora. Era realmente un recomienzo en el sentido más literal. Los animales fueron liberados, cada cual siguiendo su camino para repoblar las regiones disponibles. Imaginar la escena de caballos, elefantes, aves y pequeños reptiles dispersándose por una tierra prácticamente virgen suscita una mezcla de fascinación y alivio. Al fin y al cabo, resistieron una catástrofe global y gracias a la providencia divina estaban libres para retomar la vida. Noé, al pisar aquel suelo, debió de sentir un temor reverente. Ese ya no era el mismo planeta. El diluvio había cambiado la geografía, la naturaleza y posiblemente el clima. Todo parecía incierto, pero Dios mostraría su fidelidad al sostener la nueva fase de la humanidad. En cada paso estaba el recuerdo de que antes muchos decidieron ignorar al Creador y perecieron bajo las aguas. Ese momento de descender del arca indica que, aún tras tempestades intensas, siempre hay oportunidad de reconstrucción. El mundo anterior había desaparecido, pero en ese instante surgía la posibilidad de una relación renovada con el Señor. El capítulo siguiente estaría marcado por una ofrenda de gratitud y por una señal que atravesaría generaciones. Hoy en día, ese hito nos recuerda la combinación de justicia y misericordia que caracterizan la forma de actuar de Dios en el mundo, el altar y la promesa. La primera actitud de Noé fue levantar un altar y ofrecer sacrificios al Señor.
Ese acto, descrito en Génesis 8, demuestra la gratitud de quien reconoce haber sido librado de la destrucción. El aroma del sacrificio agradó a Dios, y Él prometió no volver a maldecir la tierra de esa forma. Es un momento de alivio y de nueva alianza, consolidando la relación entre creador y criatura. Resulta interesante que, a pesar de que Noé tenía pocos animales puros, no dudó en ofrecer algunos en sacrificio. Su reconocimiento de que todo provenía de las manos divinas era mayor que cualquier temor a quedarse sin recursos. Ese gesto de adoración y humildad contrasta con la actitud de quienes, en el pasado, practicaron una violencia desenfrenada. Ahora había espacio para celebrar una nueva etapa. El texto bíblico muestra que Dios bendijo a Noé y a sus hijos, instruyéndolos para que fueran fecundos y se multiplicaran sobre la tierra. Estableció límites nuevos, incluso sobre lo que podían comer, permitiendo el consumo de carne, pero prohibiendo la ingestión de sangre. Este conjunto de instrucciones marca el inicio de una reorganización de la vida en sociedad después del diluvio. La promesa divina de no volver a destruir la tierra con un diluvio universal indica que hubo un punto final a la catástrofe anterior. La maldad humana seguiría existiendo, pero el Creador se comprometió a conducir la historia de otra manera. Este signo de compromiso es fundamental, pues revela que Dios obra sobre la base de la gracia, asegurando la continuidad de su creación, incluso si sigue sujeta a errores. El altar de Noé representa la primera expresión de alabanza registrada tras el juicio de las aguas. Esa entrega en forma de sacrificio muestra que el ser humano puede restablecer lazos rotos por el pecado. La tierra se renovó y la comunión con Dios necesitaba afirmarse para que no se repitieran los errores del pasado. La forma en que Noé ofreció lo mejor en adoración se convirtió en un ejemplo para las generaciones futuras, recordándonos que, tras cualquier gran liberación, la devoción es la respuesta más coherente. El arco en las nubes. En Génesis 9, vemos que Dios puso el arco iris como señal de su alianza con la humanidad y con todos los seres vivos. Siempre que aparecieran nubes y se formara el arco, se recordaría la promesa de que las aguas no volverían a destruir toda la tierra. Este símbolo, tan conocido hoy en día, encierra una historia profunda de reencuentro y paz después de la tormenta. Para Noé y sus descendientes, contemplar ese arco en el cielo seguramente generaba confianza. Era como si el Creador firmara un pacto eterno, demostrando que, a pesar de las fallas humanas, Él no desistiría del mundo. La vida está marcada por ciclos de lluvia y sol, pero el temor a un diluvio igual al anterior ya no necesitaba atormentar a las generaciones futuras. La belleza natural del arco iris también revela la capacidad de la creación de reflejar mensajes espirituales. Al verlo, muchos recuerdan que Dios es fiel para cumplir sus promesas y que, incluso frente a grandes tribulaciones, siempre habrá un nuevo capítulo escrito por la providencia divina. El color y el brillo en el cielo funcionan como un recordatorio visual de la paciencia de Dios. Cabe destacar que esta alianza no se restringió solo a los humanos, incluyó a todo ser viviente. Esto demuestra el cuidado divino con toda la biosfera. La intención era que la Tierra continuara su curso, habitada por una humanidad consciente de sus errores pasados, pero que también cargara con la oportunidad de corregir la ruta. El arco se convertiría así en un recordatorio constante de que, tras cada lluvia, podía surgir un momento de esperanza. En esta perspectiva, cada vez que contemplamos un arco iris en los cielos, podemos rememorar lo que sucedió antes y después del diluvio. El Creador gobierna el mundo con justicia, pero emplea su misericordia para sostener la vida. La historia de Noé expone una era sombría, pero que culmina con la seguridad ofrecida por la fidelidad divina. El arco en las nubes es la prueba luminosa de que Dios no olvida el compromiso que hizo con su creación. Herencia y reconstrucción. Después de que salieron del arca, Noé y sus hijos dieron inicio a una fase de reconstrucción. El objetivo era repoblar el planeta. Génesis 9 menciona que Noé se volvió labrador y plantó una viña. Con el tiempo,
Las familias crecieron y se dispersaron, formando nuevos núcleos. Así comenzó a dibujarse la historia postdiluviana, marcada tanto por aciertos como por desvíos. A pesar de la experiencia dramática que vivieron, no tardó en surgir algún comportamiento equivocado. El episodio de Noé emborrachándose con el vino demuestra que la naturaleza pecaminosa seguía presente. Cam, uno de sus hijos, reaccionó de manera irrespetuosa al ver la desnudez del padre, y eso trajo consecuencias para su descendencia. El relato muestra que las cicatrices del pecado no desaparecieron por arte de magia. Aún así, el legado de Noé continuó a través de Sem, Cam y Jafet. Sus linajes dieron origen a varios pueblos mencionados después en el Antiguo Testamento. La difusión de culturas, idiomas y tradiciones se remonta a este periodo. Cada familia llevaba consigo las memorias del diluvio y la historia de la alianza con Dios, aunque con el paso de las generaciones, muchos eligieron nuevos rumbos de idolatría. Esa herencia doble, el recuerdo del juicio y la promesa del arco, se volvió parte del conocimiento transmitido de padres a hijos. Algunos mantenían el temor al Creador, otros preferían vivir sin tomar en serio la alianza. Así avanza la humanidad, con el mensaje de salvación disponible, pero no siempre abrazado. El libre albedrío derivó en numerosos desvíos a lo largo de los siglos. Sin embargo, permanece el testimonio de Noé. Él caminó con Dios en una generación corrompida y sobrevivió para reiniciar el poblamiento de la tierra. Su historia nos enseña que la obediencia, aún desafiada por la burla y la incomprensión, genera recompensas duraderas. El mundo de después del diluvio no era perfecto, pero abrió puertas para nuevos pasos en el plan divino, desembocando tiempo después en Abraham y mucho más adelante en la llegada del Mesías prometido. Cuando observamos esta saga antediluviana y el nuevo inicio postdiluviano, descubrimos varias aplicaciones para nuestro tiempo. La primera es que la humanidad tiende a ignorar las alertas espirituales cuando está inmersa en comodidades o distracciones. Noé anunció el juicio, pero solo él y su familia entraron en el arca. Hoy en día, muchas personas también prefieren ignorar las advertencias bíblicas sobre la eternidad. Otra lección involucra la fidelidad. La determinación de Noé al construir el arca, confiando en el Creador, destaca el valor de una fe sólida. Se manifiesta en acciones y exige perseverancia. Incluso frente a las burlas, él se mantuvo firme y ejecutó cada detalle. Esto muestra que la confianza en Dios no puede depender de las circunstancias ni de la aprobación social. La cuestión del arrepentimiento surge como un punto clave. El diluvio ilustra que, cuando pasa el tiempo de oportunidad, ya no hay vuelta atrás. De manera paralela, las Escrituras enseñan que llegará el día del juicio final. A pesar de toda la paciencia demostrada a lo largo de la historia, llega el momento en que Dios interviene para poner fin a la injusticia. También hay una invitación a la gratitud y al reconocimiento de que cada día es un don. Después de superar el peligro de las aguas, Noé expresó esa gratitud con sacrificios. Hoy podemos demostrar ese reconocimiento con actitudes que honren al Creador, cultivando el amor al prójimo y administrando bien los recursos que Él nos concede. Por último, el arco iris nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Aunque surjan tempestades, siempre habrá una salida para quien busca refugio en Él. Si en aquel entonces un arca de madera salvó a una familia, en la nueva alianza tenemos a un Salvador que ofrece vida eterna. Aprender de la historia del diluvio evita que repitamos los mismos errores y nos inspira a seguir un camino más cercano a Dios. La historia del diluvio no es tan solo un relato remoto. Plantea una pregunta esencial. ¿Estamos preparados para responder a las advertencias de Dios? En Mateo 24, Jesús compara sus días finales con la época de Noé, diciendo que muchos estaban distraídos cuando llegó el diluvio. Esto sugiere que, al igual que en ese período, la sociedad actual se ocupa de sus asuntos sin considerar las realidades espirituales. Es fundamental reflexionar sobre la necesidad de un cambio de rumbo. El mensaje que proclamaba Noé se centraba en la corrupción generalizada,
apuntando a una rectificación profunda. Hoy, la Biblia sigue ofreciendo dirección a quien desee alinear sus prioridades. Este relato no es mito ni fábula, sino una alerta de que el Creador se toma en serio el mal. Advierte, espera, pero también actúa de manera definitiva. La palabra arrepentimiento implica dar la espalda al pecado y volverse a Dios. Noé vivió en un tiempo en que la mayoría rechazaba esa transformación interior. Solo él, su esposa, sus hijos y sus nueras subieron al arca. El resultado de esa indiferencia fue catastrófico. Ese paralelo sigue siendo actual, porque la indiferencia hacia la fe sigue apartando a muchos de conocer la bondad divina. Sin embargo, existe un mensaje de esperanza para quien escucha el llamado. Dios no se complace en castigar, desea que todos lleguen al arrepentimiento, como dice 2 de Pedro 3. El problema es que no todos acogen esa invitación. Por eso, el relato de Génesis forma parte de una lección universal. La elección de buscar a Dios o de vivir lejos de Él tiene consecuencias reales, tanto ahora como en la eternidad. Si estas reflexiones tocan tu corazón, comparte en los comentarios cómo percibes la relevancia del diluvio en la actualidad. ¿Crees que la humanidad está repitiendo los errores del pasado? Queremos conocer tu opinión. Sigue con nosotros, pues ya estamos llegando al capítulo final, donde habrá una sorpresa especial y una reflexión espiritual adicional para cerrar nuestra jornada. Hemos llegado al desenlace de este viaje por la época antediluviana y por los momentos de recomienzo. Ha quedado claro que no se trata solo de una historia antigua, es un relato que atraviesa siglos y encaja en cada época, recordándonos cómo la fe y la obediencia pueden salvar vidas, mientras que la incredulidad y la corrupción llevan a un callejón sin salida. El diluvio es un memorial de cuánto valora Dios la justicia y al mismo tiempo de cómo ofrece gracia a quien lo busca. El arca, símbolo de salvación en aquel entonces, apunta a la provisión que tenemos hoy en Cristo, quien abre un camino nuevo y vivo. Así como Noé necesitó confiar en las instrucciones divinas, nosotros también estamos llamados a dejar a un lado las voces que se burlan de la esperanza. La vida puede presentar tempestades intensas, pero hay refugio seguro en aquel que domina las aguas. El arco iris que apareció tras la gran inundación sigue brillando en nuestras tormentas actuales como prueba de que el Creador no olvida sus compromisos. Cada color en el cielo nos recuerda que, después de períodos caóticos, hay luz y restauración. Toda la Biblia repite este llamado a la rendición, mostrando que el arrepentimiento abre la puerta a nuevos inicios, mientras la terquedad arrastra a las personas a situaciones irreparables. Para concluir, dejamos aquí una invitación. Si deseas entender más sobre esta relación con Dios y seguir profundizando en pasajes bíblicos que edifican y desafían, suscríbete al canal. Hay muchos otros temas que pueden ampliar tu comprensión de las Escrituras. Siéntete libre también de compartir este video con alguien que necesite aliento o una perspectiva nueva sobre la vida. Que las lecciones del diluvio no se pierdan en la historia, sino que sirvan de faro para vivir con más propósito, gracia y amor. Ora, reflexiona y busca la presencia divina. Este mundo antiguo, marcado por desastres y nuevos comienzos, todavía habla a nuestros corazones, demostrando que hay esperanza para quien decide seguir al Creador. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Que la paz y la sabiduría de Dios sean contigo. Amén.